Damos inicio a un nuevo podcast. En esta ocasión tenemos la visita de la doctora Francia Duret. Muchísimas gracias por haber venido desde tan lejos. Viene desde la ciudad de Guayaquil, haciendo escalas para poder llegar a Riobamba. Muchísimas gracias por la consideración con el programa y también con nosotros por haber aceptado esta invitación. Estefi. Bueno, de igual manera, Francia, bienvenida a nuestro programa. Créenos que es un honor tenerte aquí. Como yo siempre les digo, este es un espacio para que se relajen y que se sientan como en su casa. Bueno, Cristian, Estefi, perdón, ¿verdad? Sí, Estefi. Está bien, como sea. Yo les agradezco mucho la invitación. Creo que soy la primera mujer costeña en este podcast. Así es. Wow, o sea, está súper grande. Y yo soy fan de este espacio. Yo creo que he visto la mayoría de los episodios. El de Felipe Rodríguez, obvio. He visto el de Miguel Ángel Angulo. Bueno, y yo... a estar sentada aquí es como, wow, un sueño. No, gracias, sí, el honor es nuestro. Gracias por la consideración, Doc. Y claro, obviamente siempre hemos buscado a los mejores profesionales a nivel nacional. Es nuestra primera invitada de la costa, entonces qué gusto poder empezar este espacio. Siempre empezamos con una pregunta que para nosotros es importante. ¿Cómo se define Francia? Sí, he visto que ustedes empiezan así. A ver, primero que no me gusta hablar de mí en tercera persona. Como que yo puedo decir que soy una mujer orgullosa de ser mujer, una persona muy feliz, que ama mucho a su familia, que está obsesionada por saber cómo funciona el mundo y también que está obsesionada por hacer de este mundo un lugar más justo. Creo que eso es algo que me definiría así, muy chiquito, y sí, suena un poquito mi universo, claro, pero realmente lo siento así. Y tal vez por ese sentir también fue el deseo de estudiar la carrera de Derecho. Creo que es una vía también para poder cumplir con aquello, ¿no? Bueno, sí, bastante. De hecho, yo también soy parte de una fundación y hago obra social. Mediante la fundación trato de patrocinar causas justas que lastimosamente han tenido, bueno, malos ratos, ¿no? He aprendido muchísimo a partir de la experiencia abogando por mujeres, por ejemplo, madres solteras que no tienen un patrocinio para defenderse muchas veces de personas que de sus mismas parejas, claro, ya sea violencia intrafamiliar o temas de alimentos o tenencia, y es realmente preocupante. Pero mi aproximación con el derecho fue más bien por ver a mi papá. Yeah. Mi papá fue juez multicompetente de Santa Elena. Yo de hecho soy de Santa Elena. Fíjense, yo nací en Milagro y luego me voy a Santa Elena a estudiar porque mi papá era funcionario público, en esa época era procurador del municipio de Santa Elena. Fuimos allá, estudié una educación católica de la cual me siento súper orgullosa. Mi colegio no es ni rimbombante ni nada, de hecho es muy sencillo. Mi educación, yo no tengo nada malo que decir porque me siento muy capaz de muchas cosas, claro, y me ha servido para mucho. Y ver a mi papá siempre en este ejercicio, en las lecturas, luego él fue juez, en esa época, imagínate, CPC, él hacía de todo, civil, tránsito, claro, penal, entonces en un pueblito chiquito, porque en esa época, bueno, todavía seguimos siendo chiquitos, la provincia 24, pero era mucho más chiquito. Claro. Entonces él en esa época era una autoridad, pero la verdad es que mi papá nunca se jactó de nada. De hecho yo me considero una persona muy sencilla. Me ha costado muchísimo llegar hasta donde estoy y así, básicamente eso. ¿Qué es lo peor que he encontrado en el camino para poder ir creciendo, por ejemplo, en el área del derecho? Primero, de verdad, a mí no me gusta hacer este papel de víctima porque a mí no me queda. Pero sí se me ha complicado mucho el hecho de ser mujer y tratar de enfocarme en el área penal. Creo que sí es un poquito complicado en el ámbito guayaquileño. Y además que tal vez hay algo negativo o una percepción media extraña por parte de la sociedad en general, que creen que el abogado es una carrera fancy, una carrera de Hollywood, así, claro, como las series. Exacto, sí. Y es muy lejos de ser eso. O sea, es totalmente, te vas a estrellar. Y a las mujeres nos va a tocar más difícil, debo decirlo, porque obviamente, o sea, si yo quiero un abogado en área penal, quiero a alguien agresivo, alguien que... Y las mujeres no tenemos, por lo menos en apariencia, claro, como que
esa imagen, ¿no? Entonces sí es un poquito complicado. Ya con el camino, por recomendaciones más bien, he tenido una cartera de clientes que la verdad me ha permitido, y doy gracias a Dios y al universo, vivir cómodamente. Pero sí, básicamente lo más complejo, por lo menos en la rama del derecho penal, es esta mala, ¿cómo puedo decirlo? Esta sensación de que las mujeres no pueden dedicarse al penal, no pueden hacerlo con tanta fuerza. Claro. Sí. Doctora, ¿tú crees que esto es un freno para las demás mujeres abogadas, en este caso, que ellas quisieran litigar, pero ejercen cargos públicos? Quizás por eso se van más a este lado del derecho. ¿Sabes qué? Es interesante, porque yo soy mucho yo creo que soy una socióloga sin saber nada de sociología, vamos a ver así. Entonces, siempre me estoy cuestionando y tienes toda la razón. Sí, hay muchas funcionarias públicas, mujeres, creo que en su mayoría, y puede ser por esto, porque tal vez no... Quiero creer que es un tema de preferencias. Quiero creer que no es un tema de oportunidades, sino más bien de preferencias. Hay más mujeres que prefieren la función pública u otras ramas del derecho que no sea la del penal. Tal vez somos poquitas las que nos atrevemos, las arriesgadas. Claro, es que, como dices, ¿no? Es algo de atreverse. El mismo hecho de pararse en una audiencia es algo complicado. Sí, la verdad es que es algo muy complicado. Y a ver, hay que decirlo, la verdad. Yo también he tenido experiencias dentro de la universidad negativas, o sea, un profesor que se quiere pasar y cuestiones así, o que te hacen una broma muy pesada y muy fuera del lugar y no sabes cómo reaccionar. O sea, estamos hablando, imagínate, 19 años, tener que ver una mala broma o un mal comentario, un comentario pasado de tono, sí es, y muchas veces yo dije, ay no, esto no es para mí. Pero ya me quiero retirar porque yo no aguanto ser tardada así. Pero al final del día esas cosas no están totalmente mal y no lo legitimo para nada. Pero al final te forja carácter. Y yo creo que el derecho penal, más que todo, es carácter y firmeza. Y creo que más en Guayaquil, ¿no? En Guayaquil, sí, amiga. Creo que es más fuerte. Sí, en Guayaquil. La verdad es que todo el mundo me dice, ay, ¿eres penalista? Y yo, sí, en Guayaquil. Y yo, sí. Pobrecita. Y se persina así como que yo, no, sí, o sea, igual. Tratamos también hay que tener mucho cuidado con los clientes. Claro. Eso quería preguntarle, ¿qué tipo de causas se puede ejercer en el derecho penal en Guayaquil? Mira, o sea, obviamente se puede ejercer todas, ¿no? Pero que no tengan tanto peligro en el ámbito del ejercicio. En esos momentos, te soy honesta, es imposible saberlo. Es imposible saberlo porque yo puedo estar hablando con alguien y yo no sé si ese alguien me está mintiendo, no me está mintiendo, que me está diciendo, o sea, igual. Lo primero que siempre digo, no me mienta, porque la primera mentira se acabó todo, chao. Pero sí, o sea, honestamente, los mismos clientes que tengo ahora son los clientes que tengo hace 5 años. Gracias a Dios. Me da terror coger nuevas causas, patrocinar nuevas causas, porque yo no, peor si son delitos un poquito más complejos, delitos económicos, peculados, incluso tengo clientes que tienen compañías de transporte y me da mucha pena porque hoy más que nunca existen contaminación de containers muy fuertes, o sea, de todas maneras es muy peligroso y me da mucho miedo. O sea, espero que hasta el día de hoy no me ha pasado nada, jamás he tenido ninguna amenaza. He visto muchos colegas morir de la peor forma en Guayaquil. En Santa Elena también, lo digo con mucho dolor y realmente es un daño que estamos sufriendo todos en el gremio, por lo menos en la región costa. Claro que sí. ¿Alguna vez has necesitado algún tipo de seguridad por el hecho de ejercer el derecho penal? A ver, yo cuando tengo causas así, complicadas, si tengo un chofer y una persona que esté conmigo todo el tiempo. Perfecto. Todo el tiempo. Me toca ir a Machala, para Machala no hay vuelos, se trata de buscar vuelos. A Santa Rosa, de hecho, y tengo que ir con chofer y con alguien que me acompañe porque es muy real, es como una visión suicida, básicamente. Es que en Guayaquil este tema de la delincuencia y tal es mucho más severo. Y más si estás dentro del círculo de penal, ¿no? O sea, es complejo. Pese a que se evitan ese tipo de causas, como lo dices. Pese a que sigo patrocinando a los mismos clientes. Exacto, pero es del temor, el miedo de cómo ha cambiado esta situación de la delincuencia. Hay una situación que me pareció interesante mientras íbamos conversando, es
hablamos con un abogado, con Pablo Encalada, que decía que para que tú seas o para que tengas éxito, va a jugar un papel importantísimo el tema de la suerte. Pero una vez conversando con usted dentro de este programa, nació una idea suya que dice el universo. Cuando dice el universo, ¿a qué se refiere? A ver, yo soy creyente primero que todo. Y yo también, por eso le tomo el tema. Pero no me gusta tampoco hablar solo desde mi cosmovisión. Ajá. O sea, puede que la audiencia crea, no sé, cualquier otra cosa. Entonces, pero digo, el universo. Pero yo, pues, y comparto totalmente el criterio del doctor Encalada. Sí, eso es 50 y 50. 50% esfuerzo, 50% disciplina, 50% carácter. O sea, todo esto lleva ese 50% y el otro 50% es el factor suerte y el azar, la verdad. O sea, mi experiencia, miren, es interesante porque a mí me gustaba desde la academia el derecho penal. Me gustaba la teoría del delito, la teoría de la pena y todo. Yo fascinada, me encantaba. De hecho, la ministra actual fue mi profesora. Pues. Sí, entonces, y ella es una excelente docente. Entonces, bueno, yo estaba enamorada en esa época. Estaba enamorada. Y no del derecho. No, y no del derecho. Y yo me quería ir a Chile a hacer una maestría X en algo que realmente no me gusta la economía, pero no siento que me apasiona. Ya, es algo que me gusta y tal vez algún día lo estudiaré. Yo quería hacer algo en economía, pero surgió de la nada una persona que hasta el día de hoy es mi cliente y él sabe que yo lo quiero y él es mi cliente favorito de todo el mundo porque él fue la primera persona que confió en mí, pese a que yo todavía no era abogada. Entonces él tenía un montón de situaciones, procesos, 16 procesos, y por alguna razón él me dijo, ¿sabes qué? Quiero que me revises el expediente. Yo no sabía ni qué era un expediente. Yo solo fui y dije, ay, voy a la fiscalía, voy a ver qué pasa. Fui a la fiscalía. Me tocó una fiscal que es una dama, o sea, totalmente respetuosa, y me dijo, mira, tienes que revisar esto, tienes que fijarte en esto, o sea... Y eso no pasa normalmente. No, por eso digo, el factor suerte y el factor azar y las buenas personas que te van en el camino, ¿para qué lo vamos a negar si es una verdad? O sea, no, yo no nací con una cartera de clientes, para nada. De hecho, mi educación siempre fue muy promedio y mi economía también ha sido muy promedio. Entonces, a partir de ahí me enamoré más del derecho penal y ya empecé como a saber cómo funcionaba una investigación previa. Y así también una instrucción y así. Claro, los diferentes... Pero también claro, dicen que al que obra bien le va bien, ¿no? Y ahí hablaba yo el tema de energía, obviamente el tema del universo. Entonces ahí juega un papel importantísimo. A mí me encanta hablar al respecto y considero que es algo que la gente no conoce o recién están comenzando a conocer, es algo que ya se está difundiendo, pero en el ejercicio de la profesión también se lo puede plantear, también se lo puede ir de alguna manera enrumbando, ¿no? Ese tema que para mí es importante. Hubo un abogado que yo vi que manejaba súper el tema de energía, que es Paulo Caña. ¿Cómo lo hacía? O sea, el tema de simbología, por ejemplo, en su oficina, me habló muchísimo de esas cosas. Pero bueno, hay temas que se quieren tratar y hay temas que no. Sí, no. Regresando un poco, doctora, quizás un mentor al inicio de su trayectoria como abogada. Ay, yo no quiero ser soberbia, de verdad, no quiero sonar pero mi mentor fue la experiencia, fue la experiencia totalmente. Y a lo que iba, después cuando ya empecé a ver cómo funcionaba un expediente, que tenía que presentar escritos, que tenía que hacer diligencias, que tenía que apersonarme, ya se me quitó de la cabeza esa idea que tenía de hacer una maestría en economía en otro país. Y me puse a ejercer. Y ya me ganaba mi platita y cada vez como que me respetaba más. Y yo, wow, increíble. O sea, el primer honorario fue, wow, lo máximo. Entonces, así que, o sea, yo no tengo problema en decirlo, porque por lo menos creo que así empezamos todos. Los que no venimos de ninguna familia rica ni nada por el estilo. Así es. Que me pagaban $300, $400. Yo era, wow, es producto de mi esfuerzo y empiezas a valorarte. Entonces, sí, ¿para qué? La experiencia. Y ¿saben qué?
la necesidad también fueron mis mentores, porque al estar necesitada, al querer trabajar, al querer producir, me hacía esforzarme más y estudiar más y ser mucho más disciplinada en cómo llevar mis casos. Y yo tengo una experiencia, una anécdota, story time para para un reel. para el primer, sí, mi primer honorario fuerte, para que sepan. Ojalá que este cliente nunca vea este podcast porque se va a enterar que hizo el peor negocio de su vida. Pero bueno, ya después de resolverle sus 16 procesos penales, él me dijo, oye, ya te quiero pagar, pero no me cobras. Para esto, ese señor es familia política de mi actual esposo. Entonces, yo se me hacía delicado, o sea, no, y yo en mi cabeza tenía $3,000, que para mí en esa época me parecía full, o sea, yo con eso resolvía mi vida. Pero los $3,000 y yo, ay, pero ¿cómo le digo? Yo en mi cabeza, ¿cómo le digo? Me da mucha vergüenza, ¿no? Y él me dijo, pero habla, quiero pagarte, Francia, quiero pagarte porque no me gusta que tú hayas invertido tanto tiempo. Y yo, es que no, me da cosas. Y yo estaba con mis $3,000 en la cabeza. Gracias a Dios, él se me adelanta y me dice, mira, tengo un carro que yo nunca lo he usado. Está a 0 kilómetros. ¿Qué te parece si te doy este carro y te doy 5,000 en efectivo? Y yo, perfecto, obvio, gracias. O sea, yo no este video porque se va a dar cuenta que yo con $3,000 estaba emocionada, sí. Claro. O sea, además de divertida la anécdota, para mí sí fue un hecho revelador, porque alguien valoraba mi trabajo y mi tiempo y todo mi esfuerzo, y yo sabía ya cuánto costaba mi trabajo. Y decía, bueno. Pero yo creo que muy aparte, por ejemplo, en el caso de que viera el podcast, él sabía el valor que tú tenías como abogada y de igual manera lo que hiciste en el proceso. Y que eso es importantísimo porque no siempre existe el cliente que reconoce el esfuerzo. Siempre el cliente busca economizar el tema del honorario, pero obtener un resultado magnífico. Entonces, claro, eso también, si bien es cierto, este es un espacio también de abogados, también es para la gente que vaya conociendo del esfuerzo que deviene. Claro, toda la razón. Había un proceso de 10, o sea, venían 16 procesos ganados y el honorario era muy ínfimo, pero claro, es por el tema de experiencia, de cómo le cobro, porque a veces hay el recelo, ¿no? Si a veces la consulta no quieren pagar. Pero claro, si tú te vas al negocio que tiene esa persona, tú vas a pagarle, o sea, obvio, no porque es un tema intelectual no se tiene que cubrir el valor. Así es un trabajo igual que cualquiera. Así es. Y lo que tú decías, Cristian, es total, o sea, y aquí viene mucho el tema de la corrupción también, porque la corrupción empieza con el cliente que busca abogados de resultados. Abogados de resultados en cualquier momento es una bomba de tiempo. Sí. Una bomba de tiempo y es insostenible a la larga. Es totalmente justo el día de ayer yo veía en un estado de un colega que publicaba que se le fue un cliente porque le dijo la verdad, a donde un abogado que le pintaba ilusiones, ¿no? Y es lo que normalmente pasa, o sea, claro, viene el cliente, le explicas, le dices cómo va el proceso y cuáles son las alternativas, pero no, él quiere que le mientan o él quiere una persona que le diga, no, sabes que yo voy a coimar a X persona, entonces no va por ese lado. Y por eso es que, claro, la corrupción es un tema que se va a ir ahondando por el tema de la sociedad, el tema cultural, desde pagar a un agente de tránsito que está acostumbrado a la gente, hasta querer pagar a un juez o una sentencia. O sea, claro, si bien es cierto el tema de abogados está corrompido, pues también el tema de los clientes. Sí, total. O sea, creo que es toda una cadena. Si el cliente está buscando un abogado de resultados, primero que nada te puede garantizar nada, ¿no? Puede que te cambien el juez, te cambien el fiscal. La Corte Provincial del Guayas está vacía, no hay jueces en la Corte Provincial del Guayas, es terrible. Tenemos audiencias acumuladas porque no hay jueces. Entonces, sí, lo que yo comparto totalmente tu comentario. Además también que es insostenible porque hay instancias, o sea, pagar a cada rato, y hay un momento en que el bolsillo dice, no va a aguantar, ¿no? Sí, total. Claro, nosotros también tenemos una causa en La Tacunga y la sala no se puede instalar porque todos los jueces están ahorita procesados, o sea, es complejo todo lo que se ha venido dando a nivel país, pero bueno, creo que es algo que debía pasar. Bueno, sí. Creo que son aprendizajes también, ¿no? Para el resto. A todos en general. Comentarios. Por ahí tengo, o sea, estoy, gracias a Dios, ningún procesado. Pero en uno de los casos emblemáticos ahora de Fiscalía General, y muy fuera de cómo terminen o cómo se estén llevando las investigaciones,
lo que acabas de decir, sí, totalmente. Esto marca un hito, o sea, los jueces por lo menos ahora tienen terror de hacer un mal despacho. O debería, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Porque siempre va a haber el funcionario en todo aspecto, ¿no? Pero sí debería ya quedar como un precedente para servidores judiciales y para la gente en común, o sea, en general. hay personas que, por ejemplo, yo he escuchado que dicen, ¿cómo quisiera que me exista la oportunidad para lavar dinero? O sea, como que fuera una broma, como que fuera algo de tener un negocio lícito. Entonces, claro, vean las consecuencias de lo que deviene también ese tipo de negociaciones, que también puede terminar mal, no solo el abogado, sino también la persona que tiene esa ilusión. Y hoy absurda. en Guayaquil se siente el miedo, por lo menos de parte de los administradores de justicia, en que ya no quieren hacer absolutamente nada. Es más, hasta ya existe hasta una especie de inercia, porque no hay mucho movimiento, precisamente, bueno, creo que todos sabemos, casi que la Corte Provincial, no sé cuántas veces tendremos, pero tendremos unos 5 o 6 jueces. Claro. O sea, poquísimo para lo que teníamos antes. Si no están procesados, han renunciado. Entonces, sí. Esto, bueno, en todo caso, no sabemos cómo van a terminar estos casos, pero lo bueno es que sí hay un antes y un después. Exacto. Sí. En todo caso, para bien, ¿no? Así ese bien. antes y ese después. Yo creo, bueno, el antes era un poco desastroso, pero el después creo que ha sido un cambio para bien en todo caso. Regresando un poco, ¿cuál fue el caso que más le ha marcado a usted o que quizás ha venido un cliente y le ha dicho, no, tiene que hacer esto y usted ha querido enrumbarle? A ver, Obviamente por sus estudios, claro. Claro, tengo 2 experiencias. Una que es la que me ha marcado y la otra que es una experiencia un poquito más divertida que me dejó. A ver, voy a empezar por la primera, por la experiencia que más me ha marcado. Y es una experiencia muy bonita porque fue un caso pro bono. Fue justamente haciendo obra social a una chica que se dedica a sacar clientes para taxis, trabaja en una cooperativa de taxis, que su expareja, por no pagar pensiones alimenticias, la demandó tenencia del niño. Terrible. Quitándole a su hijo. O sea, para mí fue... y no, pues, o sea, yo me ponía a pensar matemáticamente hablando. O sea, este señor prefiere contratar abogado Claro, para poner una demanda de tenencia, adeudando a pensiones alimenticias de $200. O sea, ¿cuáles son las economías que maneja este señor? Y quisiera saber, porque totalmente nada que ver. Pero parece mentira, todo el sistema de justicia se orquestó para hacerle daño a una persona pobre. Es algo que en mi cabeza para mí no debería haber personas así. O sea, no, si ya la persona está pasando bastante mal, tú como administrador de justicia, ¿cómo eres capaz de hacer su situación aún peor? Le quitó la tenencia, lo ganamos en apelación. Y me peleé porque para esto, que este es un chisme, para esto la abogada de este señor es muy famosa en TikTok. Tiene como 100,000. Yo vi un comentario, a ver, yo publiqué la invitación y dentro de las preguntas era, pregúntale sobre la pelea con la abogada de TikTok, pero yo no entendí, o sea, pensé que era algo... Es que creo que en la costa de hecho, es que yo también soy picada, y como yo tengo esta característica mía de ser muy chistosa y muy gentil, la gente se confunde y cree que la gentileza es sinónimo de ingenuidad y nada que ver. O sea, yo soy muy gentil, pero también tengo los límites. Y se me cruzan los cables. Entonces, finalmente esta abogada me escribe amenazándome, diciéndome que me iba a mandar a los policías si no entregaba al niño. Pero ya había puesto un recurso de aclaración que hasta el día de hoy no me atienden. ¿No? Entonces eso estaba en esta y yo le explicaba, a ver señora, no es que yo no quiera entregar al niño, sino es que tengo un recurso de aclaración que no me han despachado. Y si no me despachan este recurso, yo no puedo entregar al niño, porque yo no entiendo su sentencia. La sentencia de su amigo, le dije. Se volvió loca, me dijo de todo, yo la bloqueé, pero lo publiqué. Dije, bueno, ¿eres TikTok? Y lo publiqué y se hizo viral. Entonces todo el mundo empezó a retuitear. Había muchas quejas de que esta abogada les había quedado muy mal a muchas personas. Les había prometido lo que hablamos, que les había prometido de todo y finalmente un fracaso. Entonces ahí muchas personas tuiteras me repostearon y compartieron y me dijeron, wow, no puedo creer cómo le hacen eso a una chica que realmente no lo merece. O sea, ya la vida le está jugando muy en contra para que
abogados y jueces se pongan en contra de esta chica. Claro. Esa fue una que me marcó porque me di cuenta hasta dónde llega la maldad humana. Eso sí fue. Claro. Y la otra que es muy chistosa, de un cliente que lo quiero mucho también, pero ya tiene sus añitos. Entonces como que él no tiene muy claro las conductas penalmente relevantes. Claro. Entonces me llama y me dice, mira Francia, es que yo me estoy sintiendo mal últimamente y yo me hago exámenes y yo estoy bien. Y yo, ya, pero ¿qué pasó? Y me dice, pero es que yo, como estoy peleándome con mi ex mujer, yo no sé si ella me está haciendo brujería. Así que por favor hagamos la denuncia por brujería. Y yo no sabía cómo explicarle, a ver, ¿cómo le explico que no existe el tipo penal de brujería? ¿Cómo le explico que tiene que visitar un psiquiatra? Claro, pero era cerrado y me decía, por favor, hazme la denuncia. ¿Qué ganas de hacerle la denuncia, de verdad? Pero dije, no, tuve que decir no. Y él me dice, no, pero es que ¿cómo no va a ser brujería un delito? O sea, él estaba convencido. Y yo le dije, mire, en nuestro país se respeta la libertad de culto. Claro. Sí, así ahí no sé si igual eso no pasa nada. No pasa nada. Ya, pues esa es la historia divertida. Pero se encuentra de todo y esta profesión. No, y así es. Justo el otro día tenía yo también que atender a un cliente y creo que conversamos más de 1 hora y media. Pero vino por un tema jurídico y terminó conversándome de su vida y de su expareja. Y ya cuando se fue, no sabía si cobrarle la consulta porque más fue un tema de... Ay, cóbrale, amigo, un diálogo, ¿no? Y se va y le digo a mi esposa, digo, la señora necesita un psicólogo más que un abogado. Sino, ella solo se quería desahogar, o sea, no es que quería un abogado. Porque no había un tema jurídico, o sea, solo me quería explicar el tema de cómo se pelearon y que hasta ahora no se divorcian, pero no vino por el divorcio, no le interesaba, venía a desahogarse. O sea. No, pero está bien, porque los abogados muchas veces hacemos esa función. Obvio. Está bien, pero siempre tiene que haber un problemita legal, Claro, si claro. no, vaya a ser un psicólogo mejor. A mí me ha pasado, una vez, esta es otra anécdota, yo puras anécdotas. Está bien. Pero eso igual tiene que ver con el hecho de ser mujer en una sociedad un poquito machista. Yo creo que no somos tan machistas ya, pero sí, todavía tenemos rasgos. Unos rezagos ahí. Y sí, unos rezaguitos. Entonces, un cliente, que lo conocí, ni siquiera es cliente, un señor, me dijo, Francia, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Necesito contarte un problema que tengo, vamos a almorzar. Yo, ya, está bien, fui a almorzar. Claro. Me habló de todo, menos del problema que tenía. Yo, ¿sabes? En la segunda, yo, ok. La segunda, otro almuerzo. Pues, y eran almuerzos así. Yo ya, como que. Con globos, y él pedía trago y todo. Y como que uno se siente una Claro, una comprometedora. Como que, a ver, yo quiero hablar de tu problema, no quiero ser tu date. Y es que pasa mucho. Que quieren como hacer unas pseudo dates, pseudo citas y disfrazadas en consultas legales hasta que ya. A la segunda le dije, mire, usted me debe la consulta de la vez pasada. Claro. Son $200, por favor, páguenme. Claro. Y me tuvo que pagar y ahí él supo que ya era un límite. Decirle, a ver, no me estés llamando para aceptarme a almorzar contigo porque no, o sea, yo no soy tu compañera ni nada. Exacto. Bien. Pasa mucho. No sé qué tanto pasa acá en la sierra, pero en Guayaquil pasa bastante. Ah, Sí. bueno, yo no he escuchado mucho por acá, No. pero claro, debe ser un tema cultural también, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, yo regresaba al primer caso que nos comentaba. Sí, se ve mucho este tema de, por ejemplo, por deslindarse de su responsabilidad de cubrir el valor pendiente de pensiones alimenticias, el demandar, por ejemplo, la tenencia. Al punto de que hay otras ocasiones en las que, por ejemplo, yo tenía un caso en el que el demandado renunció al trabajo solo para no pagarle la pensión que le correspondía. O sea, a ese nivel de precarizar su vida y precarizar la vida del hijo. O sea, claro, pueden llegar a tomar decisiones totalmente absurdas también por las defensas que tienen, ¿no? O sea, se ve de todo tipo de clientes, pero también se ve de todo tipo de abogados. Sí, o sea, claro, el trabajo del abogado también está en eso, ¿no? O sea, es un derecho. A veces, por ejemplo, en temas de alimentos, se pelean por una alza de unos $30, $40. Claro, y si te pones a ver con una pensión básica, no es para que viva, ni siquiera se eduque un menor. Entonces, claro, y hay abogados que se prestan para hacer rebajas de alimentos, para ese tipo de situaciones, que de todo. No, de verdad, un abogado está ahí para llamar al orden más que cualquier otra cosa, de verdad. O sea, yo soy la primera en decir, y mira, es chistoso porque yo hago obra social para mujeres, pero mis clientes, en su mayoría, en temas de familia, son hombres. Yo defiendo más hombres en temas de alimentos, temas de tenencias, visitas.
de verdad, la mayoría son hombres. Pero siempre yo voy con ese argumento de entrada. A ver, Claro. yo no les voy a alcahuetear. Yo uso esta palabra. Yo no les voy a alcahuetear nada. Usted tiene que pagar lo que tiene que pagar. Punto. Y me entienden ya, porque si no, es que es un boomerang. En cualquier rato me hacen lo mismo a mí, y yo no quisiera nunca pasar por una situación así. Yo soy casada. Claro. Entonces yo todavía no tengo hijos, pero yo siempre digo, no, esto me está sirviendo cuando me pasa a mí. Me llama un domingo un cliente y me dice, abogada, venga, que no me quieren dejar ver a mi hija, me acaban de poner una boleta de auxilio. Y yo, Dios mío, domingo 9 de la mañana. Entonces, digo, no, esto me está enseñando algo de cuando yo tenga hijos no va a ser lo mismo. Claro. Claro. Ojalá nunca pase, pero sí, total. Hay abogados y hay personas que se prestan para ese tipo de cosas y es totalmente repudiable, en mi opinión. En el ejercicio del derecho penal, ¿qué es lo que más defiende Francia? ¿Víctimas o procesados? A ver, estadísticamente hablando, he defendido más a procesados. ¿Qué es más difícil? ¿Procesados o víctimas? Víctimas. Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Toda- ¿Por qué? Porque Sí. toda la estructura, todo el sistema está diseñado para que en serio sea muy, muy difícil tener responsabilidades penales. Esa es la verdad. Toda la estructura, desde el proceso penal hasta la argumentación. Toda. No sé si tú coincides conmigo, yo creo que sí. Sí. Entonces, Así en ese punto de vista, sí, creo que es mucho más rentable, parece mentira Sí. y me da mucha pena decirlo, defender procesados que además que, a ver, hay muy buenos elementos fiscales, pero también existe elementos que insuficientes, Claro. ¿no? Y que necesitan más preparación y no saben llevar una buena investigación, entonces eso también hace caer las responsabilidades. Al final del día, los procesados se van y las víctimas quedan con un nudo en la garganta y eso es triste, la verdad. Sí, es verdad. El tema de la estrategia de defensa para un procesado es muy diferente para una víctima. O sea, por ejemplo, ahí entra el trabajo importante también de la titularidad de la acción penal pública, que es Fiscalía, en hacer un trabajo prolijo en temas procesales y demás, para que llegue a una sentencia, ¿no? Porque, claro, si tú le ves desde un lado del litigio, es complejo, es súper complejo. O sea, yo siempre converso aquí en la oficina, digo, es más sencillo un procesado por X cosa, vemos un error, buscamos por acá la manera de también buscar la mejor alternativa para que él se haga la persona que no fue parte del proceso, pero ya del lado de la víctima es súper complejo. Es complejo y además que el esfuerzo entre empezar a hacer diligencias, a participar activamente de un proceso cuando estás defendiendo a la víctima y cuando estás defendiendo al procesado son dos cosas distintas. Totalmente. Hay mucho más esfuerzo defendiendo a la víctima. Totalmente. Mucho más. Claro. Claro, porque normalmente, bueno, es lo que se dice, ¿no? O sea, mientras menos topes de un proceso cuando eres del procesado, mucho mejor. Porque claro, si es procesado y pides diligencias, le estás ayudando a la titularidad de la acción penal pública. Pero en el caso de la víctima es su deber. O sea, si Fiscalía no lo hace, lo hago yo como abogado y ver qué alternativa, qué pericia. Tienes que hacerlo porque Claro. si esperas que Fiscalía lo haga, Totalmente. olvídate. Terminará, pasarán 2 años y eso seguirá igual. Sí. Incluso para las investigaciones previas. Algo que yo sí creo que debería pasar, no sé qué opinas tú, Cristian, ese tema de los archivos de investigaciones previas. Deberían de ya archivarse automáticamente. Sí. En los delitos que permiten, pues no, porque en serio descongestionaría un montón la fiscalía que está llena de investigaciones previas infinitas que no saben cómo Claro. se van a cerrar. Claro, y hay procesos, por ejemplo, hablamos en delitos de violación, abuso sexual. Yo tengo 2 causas, o tenía 2 causas, Ay, qué terrible. en las que yo estaba defendiendo al procesado y no había absolutamente nada. Ya se dio la valoración médica, psicológica y el testimonio anticipado. Pero yo le pedía a la fiscalía que archive porque no llevaba ni un año de investigación. Y decía, no, debemos cumplir los 2 años para archivar. O sea, qué absurdo que esta persona tenga que estar con esa preocupación durante todo ese tiempo cuando no tienen elementos. Es que la norma lo dice, no solo es el término, no Claro. solo son los 2 años, también es cuando no existen Así elementos es. suficientes y debería operar, pero así, automáticamente, pero no, la verdad es que sí, hay muchas falencias a nivel normativo. Ujú. A nivel normativo, pero ¿sabes qué? Un tema que para mí es súper sensible son los delitos sexuales. Eso sí, nunca he tenido. ¿Ah, sí? Gracias a Dios, sí, nunca he tenido. ¿Por qué no defendería un Porque tipo de delito así? Me
me toca el alma, porque no, yo no sé, y eso también tiene que ver mucho con un tema cultural, porque yo siempre me puse a pensar, ¿por qué puedo defender un homicidio o algo así y no puedo defender un tema de delito sexual? Porque Claro. es como, ¿qué proporcionalidad opera en mi cabeza? Pero sí, a mí eso, o temas de niños, ay, no, temas de niños sí para mí es lo peor, o sea, si me quieren volver loca, grítenle a un niño enfrente mío y chao. O sea, yo me vuelvo loca, yo no puedo. El tema ese que te comentaba, el tema del Génesis se llama, de esa chica, mi pelea con la abogada de TikTok. Yo lloraba. Ella es la abogada de TikTok. Ya, no sé. No, Génesis es mi defensor. Ah, yo pensé que era la abogada de TikTok. ¿Cómo se llama la abogada de TikTok? No, después te digo. Pero sí, dele que la saca. Ponemos Dele que la saca hashtag. porque es la abogada de TikTok. Abogada de TikTok, ya. Saludos. No, porque terminamos muy peleadas, como que al final ella no se esperó, disculpen que sea con el tema, pero es que ella no se esperó la viralización de la pelea, Claro. y ya, pues y tuvo... Y el respaldo también. Claro, y el respaldo de todo el mundo, sí, y ¿saben qué? Más de la ciudad de Quito y de acá, Ah, sí, más de la región Sierra, tengo que decirlo, la gente acá muy chévere, muy linda conmigo, sí, reposeaban, pero sí. Tú me preguntabas algo, se me olvidó. sí, a mí también se me fue ahorita. Estábamos conversando. Del tema de los niños. Ah, sí, de las causas que no defendería. Sí, por ejemplo, temas de niños tampoco. O sea, delitos contra niños jamás. Eso. ¿Algún tipo de delito que se arrepiente de haber defendido? A ver, no me arrepiento de haber defendido. Yo creo que no tiene que ver con el tipo de delito que defendí. No, de hecho, mis causas sí son súper justas, ¿no? Y en derecho. Pero creo que sí se me pasó la mano una vez, y aquí viene el aprendizaje y la madurez, sí se me pasó la mano una vez cuando estaba yo litigando con otro abogado. Creo que los dos nos tomamos muy personales nuestros temas, Ya. ¿no? Estos problemas los convertimos en nuestro y creo que terminamos muy mal. Entonces, creo que eso sí me arrepiento, eso sí digo, tal vez sí se me pasó un poquito, o sea, hubo hasta prisiones preventivas. Entonces, gracias en contra mío no, pero sí creo que fue un exabrupto y sí, hasta, y yo lo digo y tengo la madurez de decirlo, me arrepiento, se me pasó la mano, me dejé llevar Claro. por un problema que ni siquiera era mío. Es parte de hacerte el chévere cuando recién empiezas a ser abogada y saber lo Claro. que puedes hacer. Claro. Pero sí, ahorita estoy muy centrada y hasta si es que va a haber ese, de verdad, paz. Yo no quiero enemigos. Claro. Yo Es no el- quiero enemigos y ya, y quedó ahí. Finalmente tuvimos un acuerdo, pero yo sé que la molestia todavía continúa, o sea, sí, total. Claro. Si es algo, no, el caso en sí no me arrepiento de las consecuencias, hasta dónde pudo llegar una pelea de dos profesionales. Eso sí me arrepiento. O sea, jurídicamente fue posible porque se dio. Se dio. Pero tal vez usted no debía activarlo. Sí, o sea, sí, totalmente. Yo estoy consciente 100% de eso. 100% de O eso. sea, la forma en que se lleva, ¿no? Llegar a hacer el trabajo, cumplir el trabajo y no tomárselo personal. Claro, porque al final no eran nuestras peleas, eran las Claro. peleas de nuestros clientes Claro. y los Exacto. convertimos en nuestro y por convertirlos en nuestros acabamos tal vez haciéndonos mucho daño claro. y Exacto. son cosas que no deberían pasar. ¿Alguna vez usted ha sido investigado? Sí, por este mismo abogado. Él mismo me Claro. denunció y después yo lo denuncié, pero Claro. ahí vienen cuando se empiezan a complicar Ajá. los temas y tal vez parece mentira, tal vez nunca me he sentado a conversar con él, tal vez las cosas se pudieron haber solucionado Así es. mucho mejor. Y de ley digo, seguramente somos muy parecidos, somos muy picados los dos Claro. para haber llegado a estos Hasta dónde extremos. llegar. Pero claro, él me denunció y luego yo lo denuncié y ahí se armó el lío. Y hablando de este tema que se toma personal, porque va por ahí la pregunta, ¿Francia ha necesitado tal vez alguna vez de ayuda psicológica? Justo por el tema causas, que es Sí. complicado. Una vez yo creo que me dio un burnout. Creo que sí se burnout, ¿verdad? Cuando estás ya saturada de trabajo. Ya. Yo en ese momento era justo cuando ya, es que uno se deja llevar mucho por el ímpetu de la juventud. Claro. Yo igual sigo siendo joven, no tanto, pero Claro. imagínate, 25 años, ya empezaba a tener temas penales, Claro. y es, wow, qué increíble, estoy defendiendo a tal persona, la. Entonces me dejaba llevar y yo acaparaba mucho. Entonces, al mismo tiempo, yo estaba llevando
16 procesos, una sola persona de 25 años. Claro. Entonces, y entre estos procesos también estaba el tema de este abogado que les cuento. Claro. Y finalmente, estaba almorzando con mi mamá y no me sentía bien. Yo no me sentía bien. Y ella me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo dije, no, me voy al baño. Me fui al baño y caí y quedé inconsciente 1 minuto. Y ahí es como, la única explicación que me dijeron es, tienes que dormir mejor, tienes que dejar un poquito el café y tienes que un poquito relajar, o sea, bajar las revoluciones. Pero yo creo que es parte del proceso. Sí. Que aquí me le ha pasado que uno se apasiona demasiado con su trabajo. Y aquí viene un tema importante, porque uno se empieza a identificar con el trabajo. Empieza a crear toda una personalidad a través de tu éxito, de tu prestigio, de tu trabajo, y eso está muy mal. Eso lo aprendí en terapia yo después. Lo aprendí en terapia. Eso está muy mal porque el pic o el éxito de una persona no va a ser para siempre. Exacto. Y todo este buen momento no lo vas a tener siempre, y es parte normal. Claro, o sea, nadie es irreemplazable en esta vida, y lo mejor es construir tu personalidad y tu identidad en otras cuestiones, en quién eres. Por eso la pregunta que ustedes hacen al principio es importante, es a ver, ¿quién es tal persona? Claro. Y identificarse por los valores, por los respetos, por las cosas que ha pensado o que definen, pero no por tu trabajo, porque al final del día no somos nuestro trabajo. Somos personas que sufren. Sí. ¿Les ha pasado a ustedes también? Sí, es un tema que yo suelo topar bastante por el tema de salud mental, y otra por el tema también de lo que te puede llevar la juventud, ¿no? La juventud te puede llevar a destruirte en 2 segundos tu carrera profesional por las causas que puedes defender, o tal vez de esto, ¿no? O sea, claro, me acumulo de trabajo, estoy pensando en el trabajo, vivo estresado, el estrés me mete en un círculo que no estoy saliendo, y claro, llega un punto en el que colapsas. A mí me ha pasado, y creo que nos ha pasado a la gran mayoría de abogados que estamos ejerciendo la profesión. Porque claro, te viene el libre ejercicio también de tu esfuerzo, ¿no? O sea, en la medida que te esfuerzas vas a ganar también. Entonces vives con esa tensión, porque no tienes tal vez un salario básico, fijo, o un sueldo fijo. Entonces, claro, creo que viene desde ese lado, ¿no? Entonces es un tema que también los estudiantes que nos ven, o los abogados que están saliendo, deben entender. O sea, que es un tema de tranquilo. Te llega el momento en el que en la medida que te esfuerzas te va a llegar el momento de ser exitoso, ser el abogado que consideres, pero no esforzarte. Y también, a ver, al punto de que te colapses, ¿no? Cristian, porque yo no sirvo para mentirosa. Y además que crecí en un pueblo muy chiquito, entonces de donde yo soy hablamos las cosas como son. No nos hablamos con cositas ni nada. Entonces yo creo que también es culpa mucho de los abogados de cómo se vende. Es como cada historia de éxito es mejor que otra, y es yo tengo esto y mira, yo te puedo defender, y yo tengo el reloj tal, fulanito de tal, el carro tal, y es una versión muy Hollywood de ser abogado, cuando no, o sea, un pic así, un alza así, un éxito tan de la nada, es un poquito sospechoso, y eso también es preocupante, porque los estudiantes se dejan llevar por estas cosas. Totalmente. Y es como que yo me gradúo y voy a ser millonario siendo abogado, o voy a conseguir trabajo siendo abogado, y no, para nada. Exacto. O sea, esto es una carrera de resistencia, de disciplina y de fortaleza. Total. Hemos visto en redes sociales que ha tenido un viaje a Estados Unidos por temas constitucionales. No sé si nos puede explicar un poco más de qué se trató. Claro, de hecho es un curso que gestiona la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de la ciudad de Guayaquil, y es una gran iniciativa. Es una invitación para todos sus alumnos y exalumnos. Ahí estuve yo con mi esposo también. Fuimos a Texas a hablar sobre las novedades del derecho constitucional. Y es interesante porque en Estados Unidos incluso, que es, bueno, todo el mundo dice el sueño americano, un imperio, existe una elitización de las acciones constitucionales, y yo creo que acá también pasa mucho. No sé si les ha pasado a ustedes. Sí. Que no sabemos cómo funcionan exactamente las admisiones e inadmisiones de acciones constitucionales. En mi caso, yo he puesto varias acciones extraordinarias de protección que han sido inadmitidas, y realmente no logro entender por qué. Y en Estados Unidos también es un fenómeno que aparentemente es un nicho de grandes estudios jurídicos que ya tienen un prestigio y ya tienen experiencia en la Corte Suprema en Estados Unidos,
Y por eso siempre estas acciones son recogidas. Creo yo que pasa igual acá. De hecho, yo puse hace poco una acción extraordinaria de protección. Y aquí les introduzco otro tema que es interesante. Les comento. En Santa Elena yo tenía un tema penal, ¿no? Bueno, el tema avanzaba bastante. Ya habíamos llegado a la audiencia de juicio. Se compuso el tribunal. Finalmente ratifican inocencia. Y el tribunal da su declaración oral. Perfecto, todos nos fuimos felices, la. Por desgracia, se muere el ponente de ese tribunal y destituyen a los otros 2 jueces que componían el tribunal, con la novedad que nunca notificaron por escrito esta sentencia. Adivinen qué se les ocurrió a los jueces de Santa Elena. ¿Qué hicieron? Componer otro tribunal y anular toda la etapa de juicio. Híjole. Y los procesados tenían medidas. O sea, todo. Una locura. Una locura. Entonces, a partir de esto, ¿por qué lo digo? Aquí puse mi acción extraordinaria de protección porque, en mi opinión, y lo sigo sosteniendo, y de hecho estoy haciendo un artículo de esto, el principio de inmediación está siendo mal aplicado y mal interpretado también, ¿no? Porque sobre pretexto del principio de inmediación, por la que estos jueces valoren las pruebas y valoren todo y tengan una decisión con esta experiencia sensorial, Claro. estás dejando de lado otros principios, como el principio de, primero, non bis in idem, porque eso ya estaba resuelto con un tribunal competente en aquella época. Bueno, el principio de seguridad jurídica también, porque ya los procesados tenían una certeza, ya decían, bueno, ya somos libres, ya estamos libres de este tema. Y no. Y bueno, hice yo mi artículo, hice un artículo muy pequeño. Yo también soy activista así de la escritura. Tengo que estudiar, pero hice un artículo muy pequeño y además que estaba realmente indignada porque mi acción extraordinaria de protección, yo creo que no solo a mí me ha pasado esto, le ha pasado a miles de abogados aquí en el Ecuador, estaba fundamentada, pero me la inadmitieron. Entonces, bueno, ¿qué? ¿Será porque la firmé solo yo? Tenía que tener respaldo de algún estudio jurídico grande para que ahora sí me la... Porque pasa. Entonces, bueno, yo hice mi artículo y estaba leyendo en ese momento a un autor que se llama Jordi Nieva, que él habla mucho del tema del principio de mediación y cómo se ha malinterpretado y bueno, otros temas procesales. Les mando el artículo del señor, ¿no? Pero solo se lo mandé con toda mi buena voluntad de que él sepa de que había una ecuatoriana que lo estaba leyendo. O sea, esa era mi única motivación. Pasan semanas y me entra una llamada de España. Dicen, hostia, Francia, que no he podido creer lo que te ha pasado. No sé si era él o era alguien de su equipo y me hace la invitación a México. Me dice, mira, yo voy a ir a México en tales fechas y voy a hablar precisamente de cómo se ha trastornado varios principios, entre estos los de inmediación, y cuáles serían las nuevas formas de valorar la prueba en esta nueva era digital. Y yo encantadísima y todo. Entonces, a partir de esta desgracia que me pasó en Santa Elena, hice el activismo de escribirle y le mandé con toda la buena voluntad a este autor que estoy leyendo todavía y me invitaron a México y estuve en México precisamente hace 2 semanas. Muy bonito, la gente de México increíble y la verdad es que es de las pequeñas experiencias que uno dice, miren el libre ejercicio hasta dónde me llevó. Súper chévere, la verdad, yo me sentía increíble, así que una gran experiencia. Y verle también de lo negativo algo positivo, ¿no? Exacto, o sea, sale de ahí. Sí, obviamente, o sea, para mí fue súper gratificante porque yo estaba con la moral abajo, porque yo ya había cobrado ese honorario y ya me lo había gastado también. Y volver a empezar, es como, no, exacto. No, y de verdad, volvimos a empezar desde la etapa de juicio, desde el llamamiento a juicio. Eran audiencias tras audiencias tras audiencias. Un desgaste, pero algo que ya se había resuelto. Y decía, no puede ser, ¿para qué sirven las grabaciones magnetofónicas? ¿Para qué está todo? Y bueno, finalmente el tema acabó. Hay que ver qué pasa. Pero sí, a partir de esta desgracia del libre ejercicio, tuve la iniciativa. Por eso a los que están viendo, si quieren escribir de un tema, si tienen algo que les incomoda la cabeza, que están cuestionándose, porque pasa mucho, escriban, investiguen, que de verdad algo puede pasar. Me pasó a mí, ¿quién quita? Sí. Genial. Hablando del tema de las acciones extraordinarias, alguna vez conversando aquí en la oficina, una persona que trabaja con nosotros, un abogado, tenía una idea de plantear una acción extraordinaria y conversábamos con un abogado de relevancia y decía, sí,
podrías presentarlo solo, pero mucho mejor si lo haces con algún colectivo o con algún grupo que respalde tu acción. O sea, es justo lo que topa el tema, ¿no? Tal vez ahí es más llamativo, o lo que decía Ramiro Ávila Santamaría en el caso de eutanasia, que si bien es cierto, ellos armaron la estructura legal, pues también tuvieron que hacerlo el tema comunicacional y también el tema de estrategias. O sea, ¿con qué abogados puedo seguirlo? Ahí hicieron con el doctor Pablo Encalada, Ramiro y el doctor Fray Simon, si no me equivoco. Entonces fue todo un tema de estrategia, hasta de los profesionales que van a defender el tema comunicacional, como decía, o sea, juega un papel importantísimo. Y el doctor decía, Ramiro hablaba y decía que los medios en el tema del ejercicio de la profesión siempre han jugado un papel preponderante, hablando de que muchas veces lo que los medios hablan es lo que se va a juzgar, que no debe ser así, ¿no? Pero claro, si llevamos una acción que en este caso es viable, que es jurídicamente posible, al tema mediático y al tema de usarlo el colectivo, también sería importante. O sea, deberíamos el derecho a la justicia de todos. Totalmente, no necesariamente. ¿No? Exactamente, y sí creo que, miren, es interesante porque yo en Estados Unidos uno tiene tal vez la idea de que todo funciona muy bien. Claro. Y este autor decía, no, acá existe una elitización de acciones constitucionales, precisamente porque estas acciones necesitan apoyo, respaldo, o ya sea de estudios con prestigio, abogados con prestigio, pero al final del día eso le hace daño al mismo sistema de justicia porque los argumentos siguen siendo los mismos. Claro, y no dan oportunidad de otro tipo de como yo. Por ejemplo, sí. No, la verdad es que de todas maneras, esta profesión es un amor-odio. O sea, yo a veces la amo, odio. A veces digo, ay, qué increíble ser abogada. Después digo, ¿por qué? Porque no soy TikToker. ¿Recomendaría seguir esta profesión? Seguir derecho. No, saben que sí. O sea, si te gusta la academia, si te gusta estudiar, si te gusta pelear también, si te gusta resolver, si te gusta que las personas tengan una vida más tranquila, sí. Pero salud mental, fortaleza y disciplina. Así es. Siempre creo que eso... Llega un punto en el que uno también es como que, o sea, era necesario estudiar derecho. ¿Por qué no me dediqué a ser fotógrafo? No sé, o sea, algo diferente, ¿no? Algo más relajado. Pero no, sí es una carrera que yo creo que da muchas satisfacciones. El poder también enseñar, en el caso de suyo, que ha sido profesora universitaria, también creo que es lo importante, ¿no? O sea, poder contribuir con lo poco o mucho que se puede hacer. De igual manera, nosotros de alguna manera estamos tratando de impartir conocimientos, temas académicos, temas personales, hasta temas de cómo plantear una defensa, cómo pararte en una audiencia. O sea, eso es lo importante. A mí me encantaría que en mi época hubiera existido. Sí, y a mí también. Me hubiera encantado, porque estuviera yo metida en YouTube, decir, ay, mira, tengo que hacer eso. Me tocó aprender a las bravas, como decimos. Una pregunta que no sé si sea incómoda, pero ¿cómo Francia hace para fijar honorarios? ¿Cuál es la estrategia más adecuada para hacerlo? A ver, primero estudiar el caso. Ajá. Eso es básico. ¿Cuánto esfuerzo y cuánto tiempo tengo para el caso? Claro. Creo que nuestro capital es el tiempo. Uh-huh. Entonces uno sí tiene que hacer la comparación. El tema. Miren, yo no sé si esta sea un buen tip, pero el perfil de la persona también. O sea, yo, de verdad, yo creo que puedo ser abogada de un cliente muy importante, como de la persona que no tiene muchos recursos. Claro. ¿Ya? O sea, sí trato de modular un poquito los precios. Y también a las personas que no tienen nada, las ayudo, como puedo ayudarlas desde mi trinchera. Pero sí, o sea, creo yo, y no quiero tampoco ser muy repetitiva en esto, pero a la mujer se le complica más. Yo siento, mi esposo también es abogado y casi que nos ocupamos en lo mismo. Y a él no le pelean precio, es impresionante. Yo siempre le digo eso, ¿por qué a ti no te pelean precio y a mí sí? ¿Por qué? Claro, es como que es la única diferencia entre tú y yo es que yo soy mujer, nada más. ¿Por qué? Me dicen, no digas eso, pero no, sí creo yo que si hay un poquito de... Eso sí es un poquito relevante a la hora de fijar precios, pero sí. Primero, el tiempo que le voy a invertir al caso. La complejidad del caso también. Y por último, el perfil económico. O sea, yo no voy a mentir. Sí es importante tener un análisis del perfil económico de la persona que te va a buscar. Perfecto. Sí. ¿Alguna recomendación para los estudiantes o para los abogados que están recién ejerciendo la profesión? A ver, que yo
honestamente, yo fui una estudiante muy promedio en la universidad, pero yo era muy promedio porque no me gustaba el sistema educativo tradicional. Claro. No me gusta, de hecho. Yo creo que las universidades están para dar ideas, para cuestionar las instituciones que hemos tenido durante años, de años. Y a partir de mi cuestionamiento es que dije, bueno, no es que yo era promedio, sino que era una desadaptada al sistema educativo, Claro. que es distinto. Entonces, por ejemplo, el estudiante que no se desmotiven por una mala calificación, yo tampoco estoy de acuerdo en el sistema de calificación en masa. Yo creo que en esta forma de calificar no puede existir un control de calidad de un conocimiento. Exacto. No hay, y es desmotivante para el estudiante al final del día. Entonces yo creo que a los chicos, estudiantes que me escuchen, no se desmotiven por una mala calificación, investiguen, si tienen alguna duda de alguna institución jurídica, cuestiónensela, estudien, créanme que en algún lugar del mundo alguien también la ha cuestionado, ya Así me es. pasó a mí. Y disciplina, yo soy una fiel creyente de la disciplina. Yo soy resultado de la disciplina, porque yo antes era terrible. Y ahorita estoy estoy rehabilitada. Sí, total. Creo que es lo que decía, ¿no? El actual sistema educativo y que ha sido por años, ¿no? Esa es la única situación que no evoluciona. Y es complicado porque Viene desde tenemos la escuela, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, perdón que te corte. Por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene 12 años y le enseñan cosas que nunca le van a servir en su vida. Alguna vez estaba estudiando. Exacto. Y yo le escuchaba y decía, ¿por qué les enseñan tanta basura? O sea, y si te pones a ver, es en la educación de la escuela, del colegio y muchas veces en la universidad. Hay docentes que no tienen ni idea de la materia que dan. Hay profesores, por ejemplo, que dan derechos romanos sin tener ni la más mínima remota idea de lo que va a dar. Entonces eso es complicado. El no poder enseñar también el libre ejercicio, en lo que te vas a enfrentar. Claro, no lo hacen y a veces no lo hacen porque son abogados que se dedican al libre ejercicio. O lo hablo yo, por ejemplo, acá no te enseñan cómo hacer temas muy básicos porque tal vez vas a hacer la competencia de él cuando salgas. O sea, es absurdo. Entonces no te dediques a la docencia, dedícate a otra cosa, ¿no? Totalmente. El docente tiene que amar enseñar y tiene que saber comunicar. ¿Sabes? Es algo que yo me he dado cuenta porque, a ver, yo hace poco puse mi perfil público, mi perfil de Instagram público, pero ¿Hace un día? ¿O porque era reservado hace unos 3 días? Sí, hace un día, sí. Pero porque yo no sabía, miren, yo iba a estar aquí en este gran espacio que yo he visto, Claro. que yo les he dicho que soy fan, yo ni idea, ni sabía, y para mí es un gusto estar acá. Pero yo creo que la comunicación es algo esencial y mucho más en la docencia. Yo creo que Totalmente. comunicar tiene que ver mucho con conectar, más que sonar rimbombante o sonar pretencioso. Yo creo que es saber que llegue tu idea, y es algo que yo no he sabido aprovechar, porque sin querer queriendo estoy aquí, creo yo, porque alguien me había escuchado y me recomendó y dijo, ay, invítala. Entonces sí creo que es algo que yo no he explotado, quiero explotarlo más, y creo que los docentes, como bien decía Cristian, tienen que primero amar enseñar, tienen que saber enseñar, saber a lo que se van a meter, y tienen que comunicar de una forma efectiva. Eso, para tener una educación de calidad, creo que es clave. La comunicación y la conexión con sus estudiantes, sobre todas las cosas. Culminamos este podcast. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que ha sido uno de los mejores diálogos que hemos tenido. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias también por haber venido. Hemos tenido un diálogo en el podcast y extra podcast. Nos llevamos una gran impresión suya. Qué bueno el poder seguir contribuyendo con personas de alto nivel. En esta ocasión, como decíamos desde un inicio, que viene desde la costa, y hemos podido tener este gran diálogo. No, gracias, Doc, y esperamos también en un próximo momento poder contar con usted para un espacio más académico que estamos. Perfecto. Ergo académico. Me encantaría. Desde ya me comprometo con usted. Muchísimas gracias, Doc. De igual manera, ha sido un honor para nosotros, sobre todo para mí, el haber compartido. A mí me encanta, como siempre digo, aprender de grandes profesionales que son los que siempre se han sentado aquí. Consideramos que son de los mejores del país, y eso es obviamente mis sentimientos de gratitud. Ay, increíble escuchar doctora. estas palabras de Riobamba, una ciudad tan linda y que hace años no venía. Para mí estar aquí, créame que es me siento súper orgullosa, porque yo aquí he visto sentados en este mismo espacio a personas que yo respeto mucho y que también tengo gran admiración. Entonces, chicos, de verdad, sigan con esta iniciativa que creo que les va a ir muy bien. Estoy segura. Gracias, Doc.
Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país. Ergo Podcast, simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas.